Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con Jiahua? No mucho. Shen Shunyu nunca habla mucho de sus propios asuntos con su padre. De niño se había acostumbrado a la ausencia de Shen Fang. Desde que falleció su madre, los asientos de sus padres en las reuniones de padres y maestros y los encuentros deportivos siempre estaban vacíos. Durante más de una década, Shen Shunyu ha crecido solo. Ahora tiene casi 30 años y realmente no hay necesidad de asumir de repente el papel de padre cariñoso e hijo filial. Puedes traerla a conocer a tus padres después de tan poco tiempo de noviazgo. El tono de Shen Fang se volvió severo. Jian Juan no es muy mayor, pero es muy capaz. Tío Shen, eres muy amable. Wang Yong pareció no haber captado el sarcasmo en las palabras de Shen Fang y respondió sin pudor: soy alguien con algo. Shen Fang se atragantó. Shen Shunyu estalló en carcajadas. El dueño de X Holding, tan poderoso que puede sacudir los círculos políticos y empresariales del país P. Con un simple pisotón, una persona tan poderosa es más que un simple algo. Frente a sus mayores, Wang Yong sigue siendo demasiado conservador y modesto. La recuperación de Shen Fang y la humillación lo pusieron de buen humor, y sonrió cálidamente inconscientemente al mirar a Wang Yong. Al principio, Shen Fang pensó que esta cosita de lengua afilada intentaba complacer a la gente con su belleza, pero después de menos de media hora de contacto, se sorprendió al descubrir que este omega llamado Wang Yong no era solo un fanfarrón. Shen Shunyu no era el tipo de persona que tomaría la iniciativa para conversar con Shen Fang. Su excesivo silencio hacía que Wang Yong, sentada a su lado y respondiendo a sus preguntas, se pusiera particularmente nervioso. Wang Yong hablaba mucho, pero cada frase era mesurada y precisa. Las preguntas de Shen Fang siempre tenían un significado oculto, y Wang Yong siempre hablaba con suavidad, sin humildad ni arrogancia, como una piedra sin temple, pulida durante mucho tiempo para ser muy lisa, pero extremadamente dura. Insistía en sí mismo, pero no era demasiado brusco. Practicaba tai chi con suavidad y calidez, y casi no se le escapaba agua. Shen Fang era astuto y calculador. Tras unas cuantas rondas, comprendió claramente que este joven llamado Wang era el oponente más difícil de vencer en la negociación. Sus maquinaciones eran tan profundas y su mente tan oscura que ni siquiera Shen Shunyu podría ser su oponente. Lo que más sorprendió a Shen Fang fue la actitud de Shen Shunyu hacia Wang Yong. De principio a fin, aunque Shen Shunyu no hablaba mucho, siempre que Wang Yong abría la boca, sus ojos se posaban en él. Ese es el respeto que solo se puede mostrar al tratar a un compañero o a un oponente de igual nivel. Shen Fan conoce a su hijo, ve que Shen Shunyu le da gran importancia a Wang Yong e incluso le teme un poco. Shen Fang no comprende qué hace tan excepcional a este joven y hermoso Omega, pero su facilidad de conversación y su actitud tranquila y relajada al enfrentarse a sus mayores bastan para comprender que este joven no es ingenuo. Tras charlar durante media hora, Shen Fang empezó a mostrar signos de fatiga. Wang Yong percibió su cansancio. Tío Shen, si está cansado, el señor Shen y yo nos iremos primero. No estoy cansado. Wang Yong finalmente supo a quién se parecía la boca obstinada de Shen Shunyu. Hyo Hao, sal primero. Son Yu y yo hablaremos un rato a solas. No hace falta. Shen Shunyu, que había estado en silencio todo el tiempo, dijo: no hay nada que no pueda escuchar. Wang Yong ya se había levantado. Le apretó suavemente los hombros con ambas manos y dijo con consideración: hace mucho que no hablan. Es hora de tener una buena charla, señor Cheng. Lo espero afuera. Si Wang Yong, la habitación quedó tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler.
Shen Fang se aclaró la garganta y le preguntó a Shen Shunyu, ¿ya sentaste cabeza? Shen Shunyu no respondió de inmediato, pero le preguntó, ¿qué opinas? Es joven pero no es superficial. Parece que su familia no debe ser tan mala. Si te gusta y quieres que se case, no tengo objeción. Shen Fang sabía que Shen Shunyu le guardaba rencor a su madre por su matrimonio, así que nunca había tenido una relación seria y mucho menos considerando el matrimonio.